tardes. Damos la bienvenida a todos los profesionales de la salud de América Latina a nuestro programa de actualización de Lumira DX. Bienvenidos. El día de hoy tendremos el siguiente programa. Apertura, presentación breve de 1 minuto realizada por el doctor Randy Rojas, asesor científico de Lumira DX de la técnica microfluídica. Continuaremos con la conferencia del doctor Raúl Corral, patrones de sensibilidad y resistencia en superbacterias hospitalarias. Damos también la bienvenida al doctor Óscar Gutiérrez. El día de hoy nos acompañará como moderador. Bueno, muy importante, a todas las personas que se están uniendo, a todos nuestros participantes del día de hoy, durante todo el evento recibiremos preguntas a través del chat y en la parte final tendremos un espacio para realizar todas las aclaraciones que hayan surgido. Empezamos. Lumira DX, multinacional inglesa, líder mundial en innovación e investigación por microfluidos, ha desarrollado la tarjeta electrónica que detecta pequeñas cantidades de muestra, patentando una solución innovadora. A partir de una pequeña muestra, podemos evitar errores de la fase preanalítica, podemos realizar análisis y realizar con altos estándares las determinaciones en un tiempo muy corto. Bienvenidos a todos a la era del microfluido. Muy buenas tardes para todos. Vamos a hacer esta introducción. Gracias, doctora Lina, por esta introducción. Vamos a hacer una pequeña introducción a la era de los microfluidos antes de darle paso al doctor. Los microfluidos, la microfluídica es una ciencia relativamente nueva que logra controlar y manipular con mucha precisión el fluido a través de una red de microcanales, microválvulas, microsensores y microbombas que están contenidas en tarjetas electrónicas del tamaño de la mitad de una tarjeta de crédito. Lumira DX ha revolucionado tecnológicamente la microfluídica y ha incorporado a través del diagnóstico clínico, marcando un antes y un después en la historia del laboratorio y en el diagnóstico al lado del paciente. Por estos microcanales que ustedes están viendo en pantalla, es posible lograr la detección de cantidades tan pequeñas que van desde los 3 a los 5 picogramos, que en el caso de la troponina, que es la que estamos viendo en pantalla, permitirían detectar desviaciones incluso antes de que ocurra un infarto. Los reactivos son mezclados, como ustedes ven, por micropresiones y las muestras se corren por duplicado en los canales que ustedes están viendo, eliminando la necesidad de confirmaciones del resultado. Y adicionalmente, están integrados en cada tarjeta los controles necesarios que garantizan la confiabilidad de los resultados y que nos permiten la total eliminación de los controles líquidos, que eso nunca lo habíamos visto antes en una técnica introducida en el laboratorio clínico. Es por esto que decimos que efectivamente la microfluídica parte y revoluciona la historia del laboratorio clínico en un antes y en un después. Y con Lumiras que es posible que lo logremos. Muchas gracias y ahora sí damos paso al doctor para que podamos iniciar nuestra conferencia. Bueno, buenas tardes. Es un placer
contar con la presencia del doctor Raúl Corral, médico internista, infectólogo, microbiólogo, investigador en su área, con múltiples, y quien es un experto, tiene una gran experiencia, ha sido líder en el manejo de enfermedades infecciosas como VIH-Sida, tuberculosis, y hoy nos va a presentar un problema que es de interés mundial, la presencia o la existencia de superbichos. En realidad solamente vamos a hablar hoy de superbacterias, pero en realidad se debiera hablar de el enfoque o el tratamiento de estos superbichos, que incluyen bacterias, hongos, virus y parásitos, quienes han desarrollado prácticamente una resistencia a todos los medicamentos que se han desarrollado para su control. Entonces, para mí es un placer presentar al doctor Raúl Corral, quien nos va a dar una conferencia que resume en parte su experiencia de toda la vida y ha convivido con el desarrollo de este fenómeno. Raúl, puedes empezar. Gracias por tu presencia, tu amabilidad en dedicarnos tiempo a este problema y tratar de encontrar juntos una solución. Bueno, muchas gracias, doctor Gutiérrez. Muchas gracias a todo el equipo técnico acá por esto. Voy a tratar de llevarlos por un camino juntos en esta patología hospitalaria que es tan importante. Yo me voy a referir a algunos conceptos generales inicialmente sobre microbioma para poderlos orientar y luego llevarlos hacia algunos trabajos que estamos haciendo en los últimos 14, 15 años con este seguimiento de este tipo de bacterias y de acuerdo a ciertas recomendaciones de organizaciones internacionales, mostrarles cómo lo estamos haciendo, cómo estamos tratando de controlar y disminuir este fenómeno en los hospitales. Para comenzar, algunos de ustedes seguramente conocen la clasificación de Woese y Fox, en los que ellos hablan, como casi todos, del origen celular o ancestral de muchos de estos microorganismos. Entonces, básicamente, Fox describe los 3 dominios característicos que son el dominio bacteria, el dominio arcae y el dominio eucariótica, donde terminamos acá en animalia, pero ustedes ven hongos y otros. Nosotros nos vamos a referir básicamente al dominio bacteria, donde están básicamente las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, que por lo menos es lo que conocemos más dentro del proceso hospitalario. Como ustedes ven en estos dominios, el dominio bacteria pues es importante, pero existen otros dominios sobre los cuales se está estudiando y todavía no hay un conocimiento mayor, pues, pero en desarrollo siempre. Zuckert, en su descripción tradicional de eso, habla de lo que yo considero un iceberg del conocimiento microbiológico. Básicamente estamos hablando de la punta del iceberg. Actualmente, plantea Zuckert, existen más o menos, o conocemos más o menos 10.000 especies de bacterias, pero esas 10.000 especies de bacterias representan menos del 0.1% de la flora microbiana existente. Casi todos estos estudios, como ustedes los ven, se hacen en metodología 16 RNA mensajero. Por lo tanto, es lo que ustedes están viendo. O sea que el conocimiento todavía es pequeño en comparación a lo que tenemos que ver todavía y lo que tenemos que seguir estudiando. Estos son los filos conocidos y los géneros de bacterias predominantes, por lo menos en humanos. Entonces ustedes ven que hay Firmicutes, proteobacterias, actinobacterias, fusobacterias. Yo les he puesto algunos ejemplos simplemente para orientar un poquito el conocimiento general de esto. Y van a ver que en el transcurso de la evolución, en el transcurso del crecimiento del ser humano, diferentes de estos filos
van a estar con nosotros en diferentes momentos y dependiendo de las diferentes características que se presenten. Aquí lo ven más en detalle, donde el recién nacido pues tiene una gran cantidad de bifidobacterias y lactobacilos, pero a medida que va el proceso del adulto hasta el anciano, esa microflora va teniendo unas características un poquito diferentes. Diferentes dependiendo de qué, dependiendo de los procesos hormonales, dependiendo de la localización geográfica, si estás más hacia los polos, si estás más hacia la zona ecuatorial, dependiente de la dieta. Esto que se volvió un proceso importantísimo en el devenir diario, que es el tener mascotas intradomiciliares. Esas mascotas intradomiciliares van a hacer que tienen una flora mucho más evolucionada, mucho más antigua que la de nosotros, por lo tanto es una microflora mucho más competitiva y entonces uno tiene que tener en cuenta, y tenemos en cuenta actualmente cuando estos pacientes llegan a los hospitales, el tipo de mascotas que puedan tener en la casa, porque algunas de estas bacterias pueden ocasionar fenómenos importantes infecciosos. Y lógicamente, pues vamos a hablar un poquito de todo esto que tiene que ver y la exposición a fármacos, que es un factor importante en la aparición de estos microorganismos. El ser humano tiene como una huella propia, y esa huella propia, ¿cierto?, de cada uno en cada momento y de acuerdo a lo que hemos visto, entonces uno parte de lo que hay que hacer es evitar cambiarlo al máximo, porque esa flora tiene algunos efectos benéficos, muchos efectos benéficos. Un efecto benéfico importante de esta microflora que uno tiene, esa huella microbiológica que uno tiene, es mantener la homeostasis inmunológica. Por lo tanto, cuando uno varía esa homeostasis inmunológica, entonces hace que cosas sucedan. Esa homeostasis inmunológica, esa homeostasis microbiológica, la variamos mucho en los hospitales, como van a ver. El impacto que hacemos en esta microbiota, sobre todo cuando utilizamos antibióticos de alto espectro. Entonces hay que tratar dentro del manejo de evitar el cambio al máximo. La OMS, desde más o menos el 2010, 2012, comienza a hablar de la importancia del control de estas superbacterias y las denomina así como unos superbugs. Y lo hace básicamente teniendo en cuenta la resistencia que siente a los antimicrobianos y la letalidad que esto está produciendo. Entonces, OMS clasifica inicialmente, ¿cierto?, en microorganismos con prioridad crítica, microorganismos con prioridad alta y microorganismos con prioridad media. Y esas prioridades están dadas básicamente por la resistencia a medicamentos. La resistencia a carbapenémicos, que básicamente son como la última línea de tratamiento en una infección normal, no en estos microorganismos. Cuando se presenta resistencia a estos carbapenémicos, a estos betalactámicos, ya sea por presencia de carbapenemasas o de enzimas de betalactamasas de amplio espectro, entonces están clasificados. Ustedes ven aquí está la Cinetobacter, la Pseudomonas y las enterobacterias. OMS habla de 12, pero hay que tener en cuenta que la familia enterobacterales son múltiples microorganismos que los vamos a ver. Esas serían las de prioridad crítica cuando hay resistencia. Las de prioridad alta, entonces tienen los estafilococos y aparecen los estafilococos resistentes a meticilina, oxacilina, los resistentes a vancomicina, y miren el enterococco aquí. Una bacteria que se ha vuelto importantísima, sobre todo en infección intraabdominal, ¿cierto? Y que es una de las bacterias que está contribuyendo actualmente tanto, sobre todo, a la resistencia a vancomicina y a las oxazolinonas. Entonces habla de 12. Y en la prioridad media habla de los estreptococos resistentes a penicilina, que cada vez, y el Haemophilus influenza resistente a ampicilina, que cada vez se van viendo con mayor frecuencia. Así que es posible que en el transcurso de los tiempos estas prioridades vayan ascendiendo de acuerdo a los patrones de resistencia que se vayan presentando. Pero estas son las 12 iniciales. Así que vamos a caminar juntos, ¿cierto?, para tratar de dar un mejor conocimiento a estas superbacterias. Miren cómo la microbiota tiene todas estas funciones biohemostásicas. Envía información permanente al sistema inmune para que haya una biosimbiosis entre la microbiota y nosotros como seres humanos.
Y al mantener esa funcionalidad, entonces hace que el sistema funcione más adecuadamente. Pero existen una serie de infecciones relacionadas, de enfermedades relacionadas, ¿no? En los cuales se puede empeorar el proceso. Entonces uno, cuando se altera esta microbiota, sobre todo en la atención hospitalaria, se comienzan a producir estos fenómenos. El primero es un fenómeno disbiótico, se comienza a cambiar la flora, viene la aparición de las infecciones asociadas a la atención en salud o infecciones nosocomiales hospitalarias, con la infección de sitio operatorio como una parte importante. En el caso de nosotros, generalmente la infección del sitio operatorio está contribuyendo con un 24-25% de las infecciones asociadas a la atención en salud, un proceso que puede variar de acuerdo a donde se estudie. Una vez se produce la disbiosis, se producen estas infecciones, entonces viene el aumento de la resistencia antimicrobiana. Y una vez se produce el aumento de la resistencia antimicrobiana, entonces viene la aparición de las superbacterias. Esas superbacterias y la resistencia antimicrobiana tiene que ver con varias cosas. Dentro de las que tiene que ver es esto que es el manejo de supermegadosis en los alimentos, en las cosas que consumimos. El supermegadosis en los bovinos, supermegadosis y dosis permanente para el crecimiento de las aves, para el crecimiento de los estos. Y aquí no está, pero hay que tener en cuenta que también utilizamos una serie de antimicrobianos, sobre todo para la parte botánica del asunto. O sea que también utilizamos grandes cantidades de medicamentos para aquello, para los vegetales. Y lógicamente viene ese concepto más de superbacterias que se creó a partir de la aparición de gérmenes multiresistentes, sobre todo en la atención de pacientes en los hospitales, en los grandes hospitales. Se sabe actualmente que, pongamos, los hospitales universitarios tienen una probabilidad de infección y de transmisión de infecciones asociadas a la atención en salud mayor que un hospital que no tenga un proceso académico. Y esto simplemente es por intercambio y el proceso de ir y venir de muchos de nuestros estudiantes, 12 a 14 a 16%, dependiendo de la complejidad institucional. Para poder mirar esto que les voy a mostrar enseguida, es muy importante el laboratorio. Sin el laboratorio microbiológico, de bacteriología o de inmunología, se hace muy difícil poder mostrar lo que les vamos a mostrar. Entonces, pienso que es muy importante que los laboratorios actuales sigan manejando todo el proceso de identificación, ¿cierto? Tenemos un proceso de identificación creado hace muchos años atrás, pero cada vez es más importante el diagnóstico por este tipo de laboratorios lo más rápido posible. Las guías, pongamos, de manejo de la sepsis microbiana dicen que uno idealmente debe colocar el antimicrobiano en la primera hora del fenómeno séptico. Por lo tanto, necesitamos metodologías que sean muy sensibles, muy específicas y muy rápidas, que nos permitan tomar decisiones a tiempo y no decisiones en tiempos más largos, de 72 a 96 horas, en las cuales ya hemos iniciado una terapia antimicrobiana, generalmente de amplio espectro, por las condiciones del paciente y porque no conocemos todavía cuál es el microorganismo que lo está infectando, y entonces se crean estos procesos de atacar con antimicrobianos de amplio espectro los primeros momentos del paciente, y entonces eso ayuda a la creación de este tipo de microorganismos. Es muy importante el laboratorio y los avances actuales que están presentando. Aquí ven lo que hacemos con un laboratorio de microbiología con el cual nos unimos pues para la infección hospitalaria. Entonces aquí ven un estudio de más o menos 15 años, en la cual en el verde acá están los egresos de los pacientes y en el azul están los días de estancia de esos pacientes y luego lo que sacamos. Ustedes pueden mirar las tasas por egresos, que son estas de la parte de abajo, ¿cierto? O las tasas por días de estancia. O sea que uno, para interpretar esta gráfica, más o menos aquí puede decir que en el año 2011, por cada 1000 días de estancia, se nos estaban presentando casi 9 infecciones asociadas a la atención en salud. En el año 2019, mire que nos estaban presentando 6 pacientes por cada 1000 días de estancia. Y miren el impacto que ha causado la epidemia de coronavirus.
impacto que se causó porque estos pacientes llegaron en condiciones extremas y entonces el uso de terapia antimicrobiana de amplio espectro fue realmente masivo en todas las partes del mundo. Aquí ven la tasa por egresos, ¿sí? Nosotros más o menos estamos estables y lo que han visto en el 20 y el 21 es que esto se nos aumentó un poco por la razón de la pandemia. La clasificación, aquí lo ven en este tiempo de 2006 al 2021, son 7.261 infecciones, en las cuales ustedes ven que el 63% básicamente son infecciones por germen de Gram negativos, un 28% por germen de Gram positivos y un 9% por infecciones micóticas, en infecciones asociadas a la atención de salud en este tiempo. La evolución porcentual, entonces, nos permite, ¿cierto? Esos datos nos permite ver cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, ustedes ven que en el 2013, que los Gram negativos contribuían con el 59%, ahora tenemos que contribuir con el 66% de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y los Gram positivos se mantienen más o menos en un porcentaje estable. Los hongos con variaciones, pero con tendencia en estos 2 últimos años a aumentarse, posiblemente por el macrouse que hicimos de la terapia antimicrobiana para el manejo de los pacientes con sepsis severa y falla respiratoria severa, porque inicialmente no conocíamos exactamente cuál era la prevalencia de estos microorganismos en los pacientes que llegaban. Esta gráfica que ven ustedes aquí apareció en Scientific American en septiembre del 2012 y hacemos mucho énfasis en esto porque es los sitios que se consideran contaminados en el medio ambiente hospitalario, en un habitáculo de un paciente. Entonces ustedes ven que básicamente donde colocamos las manos más frecuentemente está la mayor cantidad de microorganismos. Por lo tanto, una de las cosas que hacemos hoy en día es tratar de que los habitáculos estén lo más vacío posible, o sea, que se tenga dentro del habitáculo solamente la condición necesaria. Entonces ustedes ven las cortinas, ven el atril, ven de donde cogemos el borde de la cama, donde apretamos los switches, allí se concentran esta gran cantidad de microorganismos. Y hay microorganismos de estos que se quedan en ese medio ambiente. Pongamos un microorganismo que es importantísimo en el medio ambiente hospitalario normal, sobre todo Acinetobacter, pongamos. Es una bacteria muy ubicua en el habitáculo hospitalario, ¿cierto? Las pseudomonas en esos sitios de humedad donde se quedan. O sea que, conociendo esto, también enseñamos cómo se debe hacer aún para el control de las superbacterias y la diseminación de esto, pues hay que enseñar a la gente aún hasta a limpiar los sitios que son de mayor riesgo y cómo manejarlos. Miren, la evolución microbiológica en estas infecciones hospitalarias entre el 2010 o 2021 en una institución de tercer y cuarto nivel de atención. Entonces, aislamos los microorganismos, como ustedes ven aquí, y los marcamos el proceso evolutivo a través de los años y miramos según OMS, cuál es la prioridad. Entonces, según OMS, la prioridad ustedes tienen E. coli, que es crítico, ustedes tienen Klebsiella pneumoniae, que es una prioridad crítica, tienen Pseudomonas aeruginosa de prioridad crítica, tienen Enterobacter cloacae de prioridad crítica, tienen Acinetobacter baumannii de prioridad crítica. De prioridad crítica quiere decir que estas Gram negativos, algunas enterobacteriáceas y Pseudomonas aeruginosa, tienen resistencia a carbapenems y entonces por eso son calificadas así. Las de prioridad alta, el estafilococo aureus meticilino resistente, que yo, viendo los estudios que están apareciendo sobre la letalidad y la diseminación de este microorganismo, pues creo que en algunos momentos va a pasar. Y luego en Candida tropicalis, este es un microorganismo que, como ustedes ven aquí en el transcurso del tiempo, hemos tenido brotes intermitentes. Entonces, para resumir, ustedes ven, uno puede calificar de acuerdo a los gérmenes. Esta es la prevalencia de los gérmenes que tenemos en ese momento. Ustedes lo ven aquí, el total de gérmenes, ¿cierto? Y la prevalencia de cada uno. ¿Cuáles son los más frecuentes en su nicho hospitalario? Y de acuerdo al patrón de sensibilidad y resistencia, entonces lo califica cuántos de estos son críticos, cuántos son altos y cuántos son de prioridad media, de acuerdo a esos criterios que ha hecho la OMS. Pero para hacer esto, necesitas pues hacer un seguimiento permanente de cuáles son tus microorganismos en el transcurso del tiempo y en el paso del tiempo. Eso es lo que ven. Aquí ven la evolución, esa misma, ¿cierto? Tanto en infecciones asociadas a la atención y salud, incluyendo las infecciones del sitio operatorio,
Y entonces aquí ves la participación en cada año. Entonces tú puedes ver a E. coli, pongamos, en el 2016 su participación fue, sí, del 16%, en el 2021 del 14%, pero gérmenes como Klebsiella pneumoniae, que se ha vuelto un problema mundial, miren la participación en el 2021. En el 2021 fue del 21%. Pseudomonas aeruginosa se coloca acá y Staphylococcus aureus meticilino resistente un poquito por acá. Pero tienen otros gérmenes que a veces la organización de pronto no los ha tenido en cuenta, pero que pueden ser de prioridad crítica en su hospital. Miren ustedes Staphylococcus epidermidis meticilino resistente en bacteremias, ¿cierto? Sobre todo en bacteremias y en recién nacidos. Entonces uno puede, de acuerdo al seguimiento que haga en el tiempo, en su institución, determinar cuáles, con cuál está de acuerdo en cuanto a la Organización Mundial de la Salud o las entidades internacionales, pero cuáles uno puede tener en su hospital que no estén contempladas ya, pero que uno los esté viendo aparecer. Aquí los ven por sitio de infección, que es otra de las cosas importantes de mirar. Lógicamente estos datos solos pueden ser vistos si uno tiene un laboratorio de microbiología adecuado, que lo acompañe en todo esto. Entonces ustedes ven cómo las bacteremias asociadas a catéter en estas instituciones que se estudiaron básicamente están siendo ocasionadas por Staphylococcus epidermidis meticilino resistente. Cuando tú te vas y analizas la institución, resulta que de pronto esta institución tiene una gran cantidad, tiene una unidad de cuidado intensivo importante de recién nacidos, puede ser, ¿cierto? Aquí tienes bacteremias, ¿cierto? Causadas por, mira, Klebsiella, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, de acuerdo al tipo de microorganismo y de acuerdo al tipo de infección que se esté presentando, de acuerdo a la clasificación internacional, entonces tú puedes mirar y en qué, no solo el microorganismo, sino cuál es el sitio de infección y en qué tienes que trabajar para tratar de disminuir ese tipo de infecciones. Aquí lo ven, ¿cierto? El seguimiento, pongamos, de esto a 10 años. Entonces ustedes pueden ver que aparecen una serie de estos. En azul está una cosa que hacemos con muchos de estos, es mostrarle a la gente dónde está el mejor patrón de sensibilidad para cuando haya necesidad de manejar el medicamento, entonces usted arranque en una forma adecuada inicialmente mientras les llega el reporte de cultivo. Miren la evolución del estafilococo meticilino resistente y el SARS en un periodo de 8 años. Entonces ustedes ven, ¿cierto? En el 2010 el porcentaje y miren en el 2018 aquí el porcentaje, pero en el 2017 hubo un brote en una de las unidades, entonces dio el 71.4%. El estafilococo aureus meticilino sensible interesantemente se mantiene y en estos últimos años, aquí no está pues el 19-20-21, una tendencia a aumentar las infecciones por estafilococo aureus meticilino sensibles en los hospitales. Eso es un comportamiento que se está viendo en el mundo. Entonces, aquí uno crea estos canales epidemiológicos y se está comparando anualmente y mirando qué cosas están sucediendo y qué cosas tiene que comenzar a controlar, a ayudar a controlar. Este es un trabajo que acaba de salir ahora en la semana anterior, que me pareció muy importante mostrárselos, que es en estos países, miren, aquí está Arabia Saudita, Egipto y las partes sureste de Asia, y entonces ellos miran en bacteremias, pongamos por Staphylococcus aureus meticilino resistente, miren, los países pueden tener prevalencia entre 51 y 80%. Ustedes ven que nosotros acá estábamos en el 61%. Entonces sí, pero acá tienen países que tienen entre 51 y 80%. Es muy seguro que este paciente, si lo mira uno en estos sitios donde está apareciendo estos estafilococcus meticilino resistentes, dejen de ser una prioridad alta para convertirse en una prioridad crítica, porque estas tasas de infección hasta el 80% son muy altas. Y aquí están los porcentajes en otros países donde están viendo. ¿Ok? Aquí tienen este análisis que hicimos de las infecciones por estafilococo en hospitales entre 2006 y 2018, ¿cierto? Miramos la meticilino resistencia y entonces uno mira que cuando lo junta, miren, la meticilino resistencia se fue casi al 88%. Por lo tanto,
cuando uno mira esto y encuentra esto, se compara con esto, estaría en algunos momentos por acá. Así que habría que subir este microorganismo de prioridad alta a una prioridad crítica y adecuar las medidas de control, ver qué es lo que está pasando y cómo se está manejando. Hay una pregunta que se hace en el mundo entero y nos la hacemos nosotros también. Vancomicina resistencia, un efecto de superuso, lo van a ver como, a pesar de que hemos utilizado cantidades inmensas de vancomicina, la resistencia en algunos microorganismos se ha dado, pero en otros no. Entonces es una pregunta por resolver. ¿Por qué pongamos, con el uso de tanta vancomicina, hay ciertos microorganismos que no han avanzado hasta resistencia a ella? ¿Cierto? Aquí ven lo que fue el impacto o el efecto de la pandemia sobre los patrones de sensibilidad en gram negativos IAS. Entonces ustedes ven aquí el patrón de sensibilidad para todos estos antibióticos, antimicrobianos en el 2018. Vámonos a oxacilina, pongamos. Entonces ustedes ven aquí en gram positivos teníamos una resistencia del 59%. En el 2019, miren, más o menos igual, entre 41 y 39, y miren lo que comenzó a pasar en el 2020 y lo que ha pasado en el 2031. Entonces, entre la era prepandemia, que teníamos una resistencia del 69%, pasamos a unas resistencias mayores acá, casi del 70%, en cuanto a oxacilina. O sea, aparecieron más estafilococos meticilino resistentes. Miren el comportamiento de trimetoprim sulfa, ¿cierto? Pero miren el comportamiento de vancomicina. Entonces ustedes ven que vancomicina se sostuvo en patrones de sensibilidad que están entre el 97 y el 94%. O sea, no varió mucho. Por eso la pregunta, porque utilizamos vancomicina tremendamente en los pacientes que van a la unidad de cuidado intensivo. Ustedes saben que uno de los esquemas privilegiados es el uso de vancomicina por la gran cantidad de estafilococos meticilino oxacilino resistentes, y entonces lógicamente ese es un medicamento que se utiliza masivamente en casi todas las unidades de cuidado intensivo. Miren las oxazolidinonas, aquí tienen Linezolid, viene con este patrón de sensibilidad acá y hace un cambio al 99%. También puede, y seguramente, posiblemente vamos a encontrar patrones de resistencia mayores al futuro, porque como esta es una droga que se está posicionando muy bien en la infección respiratoria, entonces comenzamos a utilizarla. Y miren dactomicina, este es el glicopéptido, este es el lipopéptido, en el cual el patrón de sensibilidad se mantiene bastante bien, a pesar de estos años. Entonces, básicamente, el impacto de la pandemia se vio más en la oxacilino resistencia. Esto que ven acá de ampicilina es porque aquí censamos básicamente los enterococos, ¿no? Y lógicamente, estos patrones de resistencia que se han visto, sobre todo a vancomicina y a dactomicina, los estamos viendo sobre todo en enterococo faecio, que como ustedes vieron, la Organización Mundial de la Salud lo tiene como un microorganismo de alta, ¿no? No lo tiene como un microorganismo crítico. O sea que si esta resistencia a vancomicina, enterococo faecio, se hace cada vez mayor, entonces posiblemente va a pasar a un microorganismo crítico, ¿cierto? Esto lo utilizamos para enseñarles allá. Entonces ustedes ven aquí, en la gráfica, básicamente lo mismo. Miren la sensibilidad a vancomicina acá es del 97%, la sensibilidad al linezolid del 99%, a dactomicina del 99%, aminociclina, pero miren la sensibilidad a oxacilina, solamente del 31%. ¿Sí? El trimetoprim quedó allí y la gentamicina pues ha quedado allí. Entonces esto lo utilizamos, generalmente le decimos al grupo médico, mire, de acuerdo a estos patrones de sensibilidad, si usted sospecha que hay un gran positivo inicial en un fenómeno séptico inicial, trate de utilizar estos antimicrobianos que están por encima del 80% y reserve los otros. Cuando le llegue el reporte del cultivo, inmediatamente devuélvase al patrón de sensibilidad o al espectro más estrecho que pueda tener. Eso hace parte del control de las superbacterias. O sea, no mantenerse dentro del espectro amplio porque fuerza al microorganismo a cambiar, a hacerse resistente porque trata de defenderse. Entonces, ustedes ven ahora en gram negativos lo que ha pasado.
ven en gran negativos para el año 2021, el estudio. Miren, Klebsiella pneumoniae se ubicó como la bacteria principal, dejó de ser E. coli para volverse Klebsiella pneumoniae por la infección respiratoria, y en segundo lugar Pseudomonas, E. coli, Enterobacter cloacae. O sea que ustedes ven aquí estos gérmenes que están aquí prácticamente Enterobacteria, 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 Acinetobacter baumannii, Salmonella, pues que se conoce, Citrobacter poceri y otros gram negativos, simplemente que cortamos la tabla para que ustedes la puedan entender mucho mejor. Y entonces ustedes ven cómo en Klebsiella pneumoniae la sensibilidad a imipenem y a meropenem fue como el 65-68%. O sea, aquí hay un patrón de resistencia del 22%. Imaginen. Miren Pseudomonas aeruginosa en este año, el patrón de resistencia se fue acá. Cuando uno censa todos los gram negativos y suma el patrón de resistencia a todos, entonces ven que hay dificultades inmensas. Si ven a Acinetobacter, en este año nosotros hemos hecho un trabajo grandísimo para la prevención de infecciones por Acinetobacter, por esta superbacteria, por el patrón de resistencia tan tremendo que tiene. Y no solo por el patrón de resistencia, sino por la ubicuidad del medio ambiente. Se queda muy fácilmente en el habitáculo hospitalario. Entonces, tenemos un trabajo grande para este tipo de microorganismos y hemos logrado, llegamos a ser en la ciudad, una de las ciudades con más prevalencia de Acinetobacter baumannii en Colombia. Entonces, es un trabajo grande y la prevalencia la hemos podido bajar. Sin embargo, ustedes ven que la tasa de resistencia a Acinetobacter a las carbapenems es importantísima. Y aún en general, miren, a casi todos los medicamentos, a casi todos los antimicrobianos. Este es el comparativo de los años. Entonces, ustedes ven aquí, para gram negativos, entre el 2010 y el 2021. Miren el patrón de sensibilidad a carbapenems que teníamos. O sea, era el 93% de sensibilidad a meropenem e imipenem. O sea que la tasa de resistencia era básicamente del 7 o del 8%. O sea que el número de superbacterias gram negativas que teníamos en ese momento con resistencia a los carbapenem era el 7 al 8%. Muchas cosas hicimos y logramos mantener. Aquí ven, en el 2016 ya comenzamos a tener dificultades. Miren, prepandemia prácticamente en el 2019 estábamos conservados todavía, y miren lo que pasa en el 2020 y lo que pasa en el 2021. Pasamos de unos patrones de resistencia a carbapenems básicamente del 10% a patrones de resistencia, miren acá, el 44%, el 32%. Eso seguramente ocasionado por todo este uso masivo de medicamentos que tuvimos, que se utilizaron la pandemia, sobre todo en los inicios de la pandemia, cuando la infección, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, no sabíamos bien si era solamente la infección viral o si era una coinfección, hasta que se fue depurando el caso. De todos modos, como estos pacientes pasaron a las unidades de cuidado intensivo con estancias prolongadas, con múltiples invasiones, entonces lógicamente eso favorece la producción de este tipo de bacterias. Complejidad en el manejo del paciente, múltiples catéteres que utilizamos para el soporte vital, manejo de antibióticos de antimicrobianos de amplio espectro y seguramente en algunos momentos infecciones cruzadas. Entonces podemos mirar el efecto de la pandemia. Miren los gram negativos. Ustedes ven que para el 2018, miren el patrón de sensibilidad, básicamente teníamos 13% de resistencia, ¿cierto? Porque teníamos una sensibilidad de 87%, finales del 2019 estábamos bien todavía, y miren lo que comienza a pasar en el 2020 y lo que pasó en el 2021. O sea, pasamos de tener organismos críticos de un 10-12% a pasar organismos críticos casi de un 40%, lo que impacta definitivamente el habitáculo hospitalario, porque a pesar de que creamos, y ustedes lo van a ver, unos mecanismos para aislamiento y tratar de evitar la contaminación cruzada, pues el número de pacientes que tuvimos nos copó y nos sobrepasó por la pandemia, ¿ok? Y por los tiempos en que tuvimos que dejarlos hospitalizados
y por los tiempos que tuvimos que dejarlos con soporte vital, con múltiples invasiones, lo que favorece y por los tiempos de la terapia antimicrobiana. Del mismo trabajo, ustedes ven el análisis, este es un trabajo ahora de marzo del 2022, en estos mismos países, ustedes los ven, Arabia, Egipto y países de aquí, incluyendo India, las bacterias por Klebsiella pneumoniae. Miren estos patrones de resistencia a cefalosporines de tercera generación, del 80%. Miren los patrones de resistencia a carbapenem, del 50 al 70%. Si nos devolvemos acá, nosotros todavía no hemos llegado allá. O sea que posiblemente todo el trabajo que se hace con todo el equipo técnico y el equipo permita que uno pueda hacer cosas que eviten llegar a estos patrones, porque cuando llegan a patrones de resistencia a carbapenem del 70%, pues las opciones terapéuticas son mínimas. Nosotros acá, siendo lo máximo, el patrón de resistencia llegó como al 33, 35, 38%, o sea, no tan alto como eso acá. Pero entonces uno va creyendo, va creando sus propios mapas y va mirando en el transcurso del tiempo qué es lo que está pasando y dónde y qué es lo que impacta esa aparición de superbacterias y cómo puede en la mejor forma controlarlas. Ahí lo ven. Aquí ven en ese estudio de ahorita, que fue entre el 2017 y el 2019, cómo la resistencia, pongamos cierto, Aspergillus, miren Klebsiella pneumoniae, miren cómo les ha crecido, miren la resistencia a cefalosporidas de tercera generación, los meticillinos resistentes, la Klebsiella pneumoniae carbapenem resistencia, y miren estos porcentajes de resistencia tan altos. Y acá el Enterobacter cloacae, que es un germen que lo aislamos menos, lo encontramos menos, pero que sus patrones de resistencia han ido aumentando en el transcurso del tiempo, como lo hemos visto. Entonces utilizamos lo mismo que hacemos en Gram Positivos, utilizamos este tipo en el cual le ponemos a los médicos, le decimos, mire, este es el comportamiento que tenemos en este momento, ¿cierto? Esta nitrofurantoína que ustedes ven aquí con este patrón de sensibilidad, sí, básicamente porque solo censamos E. coli en cistitis, entonces da este patrón de sensibilidad. Pero los otros, ustedes ven cómo por encima del 80%, básicamente no quedó sino amicacina, con el problema pues que tenemos de la nefrotoxicidad. Quedó tigecyclina, pero ustedes tienen que saber que tigecyclina no se censa para Pseudomonas aeruginosa porque hay una resistencia intrínseca a este microorganismo. Y ustedes ven aquí un carbapenem, el ertapenem llegó al 81%. Estos dos que tienen aquí como la sensibilidad mejor de la tigecyclina y el ertapenem es porque básicamente no se censan contra Pseudomonas aeruginosa, porque ella de entrada tiene una resistencia intrínseca. Si usted necesitaría utilizar algún medicamento de estos para gérmenes como Pseudomonas aeruginosa, tendría que utilizar carbapenem como estos, pero miren el patrón de sensibilidad. Se ha ido comprometiendo el patrón de sensibilidad a favor de la resistencia. Este 66% que aquí es la sensibilidad a los carbapenem y este 78% es la sensibilidad al meropenem. Entonces, como ven, puede ser variable en el tiempo, pero la pandemia definitivamente nos impacta. Este es el artículo con respecto a lo que acabo de mostrarles de los países de Egipto y Arabia, para los que quieran, sale ahorita en esta, pero ya la edición preimpresa está lista. Ven las bacterias por E. coli, ¿cierto? Como la resistencia, la Organización Mundial de la Salud que lleva esto en el Mediterráneo, miren, entre el 2017 al 2019, resistencias hasta el 70% a cefalosporidas de tercera generación y resistencia entre el 21 y el 30% a carbapenem, ¿no? O sea que las bacterias que más se están comportando como unas verdaderas superbacterias con respecto a los patrones de resistencia, y está pareciendo muy similar a lo nuestro, aunque nuestros patrones de resistencia son menores, son básicamente Klebsiella, Pseudomonas acinetobacter y un poco menos E. coli, y mucho menos los estafilococos. Ven Acinetobacter, miren este patrón, ¿sí? La resistencia a carbapenem acá en estos sitios, 80% de resistencia, entre 61 y 80% son resistencias muy altas, por lo tanto aquí hay que encontrar alternativas terapéuticas rápidas y eficientes. Y cuando uno piensa en estos microorganismos, entonces es fundamental que en el manejo de las superbacterias haya un diagnóstico microbiológico súper rápido para uno poder actuar. Porque si ponen un tratamiento antibiótico que no funcione, entonces la posibilidad de que las superbacterias
cause mayor letalidad, pues está a la mano. Y recuerden que tenemos básicamente en el manejo de la bacteremia, del shock séptico con falla multiorgánica, tenemos 1 hora básicamente para hacer bien el tratamiento. Por lo tanto, la metodología de laboratorio tradicional se conserva, pero tenemos que ir hacia metodologías de diagnóstico rápido que nos permitan actuar más rápidamente. Esto es, como lo decía el doctor Oscar, pues estábamos hablando de superbacterias, pero aquí les voy a presentar los superhongos, porque esos también están evolucionando en una forma coherente. Hay un criterio, pongamos, en infección hospitalaria, sobre todo los pacientes que son llevados a cirugía de abdomen, la aparición de estas infecciones micóticas, sobre todo en sepsis terciaria, ¿cierto? Y entonces ustedes ven aquí, la cafofungina nos llegó a nosotros más o menos en el 2015. Inicialmente testábamos muy poquitos pacientes porque no teníamos la posibilidad del fungigrama. Ya ahora estamos testando un poquito más, ¿cierto? Y entonces ustedes comienzan a ver que el uso de las equinocandinas, cuando uno usa el microbiano, el microorganismo comienza a aparecer. Entonces este no sería una superbacteria, sino que este sería un superhongo. Miren patrones de sensibilidad que venían más o menos del 100, del 98%, como en la pandemia comenzaron a bajar en el 2020 y en el 2023 al 83, para un promedio acá en 94 cepas que se aislaron del 85% de sensibilidad y una resistencia ya del 15%. Una cosa que nos hace pensar que muy posiblemente algunos de estos microorganismos tendrían que pasar, estos organismos micóticos tendrían que pasar a criterios críticos o por lo menos a criterios de alta, según lo que considera la Organización Mundial de la Salud o el CDC, de acuerdo a los patrones de resistencia que estamos viendo. Miren la fotericina B, que la hemos utilizado durante mucho tiempo, miren, ¿cierto? Entonces, en estos momentos se ha cambiado para acá y uno comienza a recuperar. O sea que uno mira en estos procesos evolutivos de los años que cuando uno disminuye la presión con ciertos antimicrobianos, puede recuperar un poquito el patrón de sensibilidad, pero se puede demorar 2 a 3 años. Y entonces, eso hace que el uso racional, el manejo adecuado, diría yo, de la terapia antimicrobiana, mirando los datos, analizando los datos y yendo sobre la cabecera del paciente, es lo que nos va a permitir un control más adecuado de este tipo de microorganismos. Así que hay superbacterias, pero como lo decía Oscar, hay superhongos. Yo diría que hay super parásitos, malarias super mega resistentes, ¿cierto? Mycobacterium tuberculosis. Nosotros tenemos en algunos sitios del país unas tasas de resistencia altísimas. O sea que aunque no están consideradas allí, uno las puede buscar. Importante entonces esto. Laboratorios súper adecuados para poder manejar bien. En ese laboratorio, el reporte adecuado, la confianza y la tecnología, sus bacteriólogas, sus microbiólogas, importante tenerlas en los comités, ¿cierto? Esto que ustedes conocen, muchos de ustedes, la discusión del MIC entre lo que tiene el SLI y el EUCAS, ¿cierto? A veces hay de estos microorganismos que por CLI son una superbacteria, pero por EUCAS son de condición crítica. Por EUCAS pueden no ser de condición tan crítica. Entonces hay que aprender a manejar y tener bien en cuenta cuál es el tipo de quantum que tienen. Entonces es muy importante el laboratorio clínico en el manejo de los antimicrobianos porque basado en reportes adecuados, en esta clasificación de beta-lactamasas y que se están haciendo actualmente y que se están utilizando en esta adecuación de los MIT que se tengan en cuenta, y el conocimiento permanente de esto es lo que nos va a permitir tratar de por lo menos controlarlas y tratar de que no aparezcan en cantidades suficientes porque nos van a causar más letalidad. Para el año 2050 hay este estudio de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud que para ese 2050 la resistencia a estos antimicrobianos será la principal causa de muerte en el planeta. Pienso personalmente, con muchos de los datos que estamos analizando en los últimos 3 o 4 años, que esto se va a correr un poquito más abajo, no sé si en el 46, en el 45, pero yo diría que la pandemia de coronavirus, por el manejo que hemos estado dando y todo esto y la aparición, la hospitalización prolongada, el uso de tantos catéteres,
para la supervivencia de los pacientes, aumentó la aparición de superbacterias que causan una mayor letalidad y puede hacer que este tiempo sea mucho menor a lo que se ha planteado inicialmente. Entonces, ¿cómo evitarlas? Porque cuando uno habla de resistencia a antimicrobianos, entonces está hablando de la posibilidad de aparición de superbacterias. Investigación, hay que hacerla todo el tiempo. Hay que hacer evaluación permanente de lo que está pasando, de los comportamientos, de todo lo que ven. Hay que tener calidad en los antimicrobianos que utilizamos. Hay que hacer un uso adecuado de esto, porque el uso inadecuado crea estos patrones de resistencias, y yo abogo mucho por los comités de infecciones hospitalarias, esos comités interdisciplinarios donde se juntan los clínicos con los microbiólogos, con los bacteriólogos, con los bioestadísticos para poder mirar los datos y que uno pueda tener un comportamiento, mirar cómo está evolucionando la cosa y tomar las mejores decisiones, tanto clínicas como terapéuticas, pero también administrativas, porque los comités alimentan a los clínicos, alimentan al laboratorio clínico, pero alimentan a la parte administrativa para que conjuntamente tomemos las mejores decisiones. Esto es, pues, lo que ustedes ven, el uso de catéteres múltiples para el soporte vital que se necesita, algunos impregnados de antimicrobianos. Ideal, pues, que uno pueda retirar los catéteres, y hacemos una cosa que se llama revista de cateterización, en la cual nos juntamos todos para mirar qué catéteres se le pueden retirar al paciente, ya que ellos permiten los biofilms, y en esos biofilms los antimicrobianos entran mal, podríamos decir que entran en subdosis, y entonces eso hace que el microorganismo se pueda volver resistente más rápidamente. Este es un estudio que tenemos, miren, entre el 2007 y 2021, miren las tasas de infección de catéteres que teníamos, ¿cierto? Estos son, sí, ustedes ven los días del catéter central, ¿cierto? Y ahí está la tasa del periodo. Entonces teníamos unas tasas altísimas. Se ha hecho mucho trabajo, pues, en el cuidado del catéter, en los grupos de cuidado de catéter, en el cambio de los catéteres, en retirarlos cuando se necesita, y logramos, miren, al 2019, miren la tasa de infección de catéter central que teníamos. De todos modos, la pandemia nos impactó en cierto modo. Miren, del 0.9% que veníamos al 1.2%. Entonces uno hace este segmento. Esta línea acá es el promedio considerado de todos estos años. Pero esto que ustedes ven acá, ¿sí?, es la tasa de infección de catéter por cada año. O sea que con todas las medidas que hemos venido haciendo, logramos bajar estas tasas tan altas que teníamos en estos años, y al bajar la tasa de infección de catéter, pues estamos contribuyendo a disminuir la tasa de aparición de superbacterias, porque como les digo, pueden ser fuente potencial de la fabricación, entre comillas, de estos. Aquí está estas cosas que se tienen que hacer, ¿cierto? ¿De dónde aparecen esas superbacterias? Uso y abuso de antimicrobianos. ¿Dónde? Pues en toda la industria agropecuaria, en la industria agrícola, en la industria pecuaria, y lógicamente, pues, en la parte hospitalaria. La globalización, ¿cierto? Gente que llega de todas partes del mundo a todos los países, y entonces pueden venir en periodos de incubación. Nosotros tenemos, pongamos como una regla general, el traslado entre hospitales, ¿no? El tipo de ley de salud que tenemos nosotros permite que un paciente vaya de un hospital a otro, de acuerdo al tipo de entidad prestadora de salud que tiene. Y entonces eso hace que a veces los microorganismos se pasen de un sitio a otro. Por lo tanto, tenemos como una regla general, pongamos que cuando un paciente viene, ha estado más de 72 a 96 horas en nuestro hospital, lo cultivamos desde el ingreso y le hacemos un aislamiento preventivo y miramos a ver con qué llega, ya sea colonizado o infectado. Entonces hay que buscar antibióticos, antimicrobianos súper específicos. Viene la parte que yo creo que va para el futuro, que es la nanomedicina, nanopartículas que llegan a los diferentes sitios, el súper respeto al microbioma humano. Entre menos lo violemos, pues menos aparición. Esta terapia, que es una terapia del ya, que se está viendo en algunos países que la han utilizado y que seguramente va a ser parte de lo que se
seguiremos, que es la terapia con fagos, ¿cierto? Y medicamentos, pues, que tengan que ver en mejor acción en las membranas de estos microorganismos y que no nos afecten tanto a las membranas propias. Miren cómo en este trabajo de la Organización Mundial de la Salud en el Mediterráneo entre el 2017 al 2019, miren cómo están las tasas de resistencia. Miren las tasas de resistencia a carbapenem, pongamos aquí. Enterobacter troacada carbapenem se mantuvo. Pero miren, ¿sí? Esta, Klebsiella pneumoniae, miren, impactó el mundo entero. Miren, el 18 y miren, aquí está hasta el 19. El 20 y el 21 sigue aumentando. O sea que la pandemia de coronavirus impactó esta e impactó, miren, Aspergillus también. ¿Sí ven? Ve, Acinetobacter, perdón, cepas de Acinetobacter con resistencia a carbapenem. Cómo se aumentó. Otras permanecieron más o menos estables. Pero en general la tendencia fue hacia el aumento de resistencia, posiblemente por todo lo que ustedes conocen y han manejado también. Entonces, OMS plantea algunas medidas para mejorar el control de superbacterias, ¿cierto? Planes nacionales, esto es importantísimo, financiación suficiente, fortalecer la capacidad en materia de evaluación y seguimiento de enfermedades, el laboratorio clínico que yo digo que tiene que ser súper fortalecido, con metodologías no solo tradicionales, sino metodologías nuevas, el acceso y la investigación constante a nuevos medicamentos de calidad adecuada, que tengan calidad adecuada, que uno les tenga confianza, que sepa que van a utilizarla adecuadamente, promover el uso racional de los antimicrobianos, ¿cierto? Y la innovación y la investigación en el desarrollo de nuevas herramientas, que son parte de lo que hablábamos de nanopartículas, de nanomedicina y todo eso. Y un fortalecimiento, diría yo, permanente a los comités de infecciones hospitalarias. Porque estos comités son lo que permiten esto que les hemos presentado, que haya una data en el tiempo que le permita a uno ver hacia dónde se está moviendo, qué está haciendo bien, qué está haciendo regular y qué debe corregir. Entonces volvemos aquí a la lista de patógenos prioritarios de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ustedes lo ven aquí, de prioridad 1, crítica. Ahí está Acinetobacter, resistente a carbapenem. Está Pseudomonas, está Enterobacterias. Ya vieron cómo es el comportamiento. Tercera generación, ¿cierto? Esto fue ahora el 25 de febrero del 2017, o sea, prepandemia. Aquí están los de prioridad 2. Está Enterococcus faecium vancomicina resistente. Desde mi punto de vista, este debería evolucionar hacia acá porque la resistencia a vancomicina nos deja con muy poquitas opciones desde el punto de vista terapéutico. Aquí están los estafilococos meticilino resistentes y como pudieron ver, la meticilino resistencia es importante en estafilococo, pero no la vancomicino resistencia. La vancomicino resistencia la estamos viendo más acá, como lo plantea OMS. Entonces parece que, entre comillas, el uso masivo de vancomicina no nos está tendiendo a llevar a esas cepas de estafilococo vancomicino resistente, sino más hacia cepas de Enterococcus faecium vancomicino resistente. Así que aquí están las de prioridad media, ¿cierto? Los Streptococcus pneumoniae con resistencia a penicilina, o ampicilina, el Haemophilus incluso con resistencia a ampicilina, y la Shigella. Salmonella cada vez vemos ha disminuido, yo diría, en el tiempo un poco, sobre todo en los trabajos de nosotros. La estuvimos viendo mucho tiempo con resistencia a quinononas importante, sobre todo en el síndrome diarreico de los pacientes con VIH. Como ese síndrome gastroentérico del paciente con VIH se ha disminuido, entonces lógicamente Shigella y Salmonella han disminuido desde ese punto de vista en esa prevalencia. Lógicamente aquí estamos hablando de pacientes que fueron a los hospitales. El CDC también, ¿cierto?, plantea estas amenazas y dice, son amenazas críticas, el mismo Acinetobacter resistente a carbapenem, la Enterobacteria resistente, la Neisseria, los Clostridium difficile y la Candida auris, ¿sí? Que ya él integró aquí, metió aquí uno de los hongos, sobre todo porque este microorganismo, esta Candida auris subhumilone, ustedes saben que de entrada es súper mega play resistente, incluyendo a fostericina, a soles y a equinocandinas. Habló de amenazas serias, o sea, el segundo componente, que serían como las altas, ¿cierto? Están metidas todos estos, miren, la cándida resistente, las enterobacteriales resistentes a con betalactamadas de espectro extendido, perdón, el enterococo resistente a vancomicina, ¿cierto? La pseudomonas multiresistente. Entonces, dependiendo de cómo es su comportamiento, usted puede variar
y hacer cosas. Amenazas referentes estas y amenazas en evaluación estas. Aspergillus fumigante resistente a soles, microramada multiresistente y bordetela. O sea que uno puede moverse tanto en los rangos de la Organización Mundial de la Salud como en los rangos del CDC y de pronto crear sus propios rangos para uno y sus propias superbacterias, mirarlas cómo se están comportando. Con base a todo esto que entonces nosotros creamos, esto que me parece que es importante. Sé que mucha gente no cree en los aislamientos. Yo diría que esto es como la terapia antimicrobiana. Si no la utilizas bien, vas a tener dificultades. Si el aislamiento no se hace bien, entonces lógicamente no va a funcionar. Así que nosotros hemos creado esta tabla que la discutimos con los médicos, con las enfermeras nuestras. Le decimos que los gram positivos, aquí los vemos. Si es un paciente resistente a meticilina o oxacilina, va a un aislamiento de contacto. Si es un enterococo resistente a ampicilina surfactans, van a un aislamiento de contacto. Si son estos entobacterales como E. coli, Klebsiella, Citrobacter, Protoenterobacter, que son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y a los monobacterianos, van a un aislamiento de contacto. Si estos otros aquí, Pseudomonas, Cinetobacter, Stenotrophomonas y todo eso, si son resistentes a estos, van a un aislamiento de contacto. Pero cuando ya se producen estos patrones de resistencia, esta cortización aquí es básicamente casi que la prioridad alta o crítica de OMS y CDC, sino que nosotros la hemos adecuado de acuerdo a nuestros propios patrones. Entonces nosotros decimos, va a cortización, que básicamente tenemos unas áreas específicas para estas cepas multiresistentes, los pacientes en una habitación única, manejados por generalmente gente única, evitamos que se aglomere gente dentro de estos habitáculos, manejamos unos tiempos de visitas, etc. Entonces, si el paciente es resistente a vancomicina, si el germen es resistente a banco, a quinopistina, linocelud, va a un proceso de cortización con una prioridad alta o crítica de acuerdo a OMS o a CDC. Si es resistente a cualquiera de los carbapenem, aquí ya están involucrados los nuevos carbapenem que están viniendo con la combinación de los inhibidores. Aquí ya tienen ceftazidima y bactan, sectorizano tazobactam. Acabamos de estar en un seminario que se hizo en Colombia sobre resistencia bacteriana y ya hay resistencia de algunos microorganismos a estas nuevas moléculas. Agregamos las polimixinas y la colistina. Las polimixinas, básicamente la polimixina B y la polimixina E, porque si el microorganismo es resistente a estos microorganismos, entonces nosotros lo consideramos de prioridad alta o crítica y lo cortizamos. Aquí está Candida humulone, la Candida aulis y el COVID-19. Y tenemos estos otros tipos de aislamiento. O sea que básicamente dentro de la prioridad alta estarían estos, la prioridad alta para OMS o para CDC, y dentro de la prioridad alta nosotros manejamos esto así. Y con esto así hemos logrado pues que nuestras tasas de aparición de superbacterias no sean tan altas. Utilizamos este tipo de clasificación cuando podemos, ¿cierto? Aquí está la clasificación de Buss y Jacobi, que es la clasificación funcional de beta-lactamasas. Entonces se ha ido adecuando en los laboratorios. En la medida que hemos ido pudiendo hacer estos perfiles enzimáticos, pues nos permite una mejor utilización de la terapia antimicrobiana. Entonces es muy importante, ¿cierto? Las nuevas metodologías de laboratorio microbiológico, ¿cierto? En el control de estas superbacterias, porque nos va a permitir diagnósticos muy rápidos, aplicar lo que es el criterio de tratamientos a tiempo, en forma adecuada. Si uno aísla, conoce el gen de resistencia en la primera hora o en la segunda hora, pues va a disminuir esa utilización de esas combinaciones amplias que hacemos cuando no sabemos, ¿cierto? Y disminuye la presión. Aquí ven un ejemplo, pongamos un aislamiento que hacemos de una Klebsiella pneumoniae, ¿cierto? Es una productora de carbapenemasa, ¿cierto? Le hacemos la recomendación del aislamiento del paciente. El comité de infecciones está atento a lo que hace y viene la detección de la carbapenemasa, era positivo, era un test de carba5 positivo para un tipo KPC. Esto ya de por sí nos ayuda a hacer un manejo muy racional, un manejo mucho más adecuado del paciente. ¿Sí? Y para finalizar, porque a veces hemos visto que estas son las 10 bacterias terrenales más nocivas. ¿Cierto? Dentro del conocimiento microbiológico,
está el Mycobacterium tuberculosis. Yo creo que la multiresistencia de esto es importante tener en cuenta. Los estreptococos del grupo, los estreptococos, es decir, el grupo A, el grupo B, el treponema, los estafilococos que ustedes ya lo ven, la Klebsiella está metida ya en el y el E. coli, ¿cierto? O sea que hay que diferenciar estos que son de los gérmenes hospitalarios. Varios de estos no hacen parte del componente hospitalario. Podrían estar hospitalizados los pacientes con un fenómeno de estos, pero no hacen parte del componente hospitalario actual que consideramos como superbacterias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas, más bien sus comentarios, y estamos atentos. Gracias. Doctor Oscar, estamos en sus manos. Doctor Raúl, excelente conferencia. Por no decirle que con la boca abierta casi todo el tiempo, sobre todo del susto que produce estar en presencia de este fenómeno de la aparición de las superbacterias. Hay varias preguntas que son muy importantes, algunas por el chat, otras por el interno. La primera es muy importante, creo que es de la doctora Moncayo, que dice que para poder iniciar el programa de elaboración de guías de uso racional de antibiótico, pregunta si podría recomendar una guía especial. O sea, la guía del uso racional de la terapia antimicrobiana en hospitales o clínicas se hace de acuerdo a lo que están viendo. O sea, uno tiene que tener sus patrones de sensibilidad y resistencia de su propia institución o de sus propias áreas. Aún dentro de las mismas instituciones existen habitáculos diferentes. Simplemente por poner un ejemplo, es diferente los microorganismos que encontramos en ginecostetricia a los que encontramos en una unidad de cuidado intensivo de adultos. Es diferente lo que encontramos en una unidad de cuidado intensivo de adultos a lo que encontramos en una unidad de recién nacidos. Por lo tanto, la guía debe ser creada de acuerdo a esos nichos microbiológicos y epidemiológicos en cada institución. O sea que cada institución debe guiarse con sus patrones de sensibilidad y resistencia y tener en cuenta esos diferentes habitáculos que maneja. No se puede dar como, por decir, un manejo único para, por decir, una institución de 200 camas y decir, el manejo en esta institución va a ser así, porque esas 200 camas pueden estar repartidas en diferentes habitáculos, en diferentes nichos ecológicos con diferentes patrones de resistencia dentro de la misma institución. Por lo tanto, uno va creando, ¿cierto?, estos patrones de sensibilidad y resistencia y va haciendo las diferentes recomendaciones de acuerdo a donde esté ubicado el paciente y el patrón de sensibilidad y resistencia que uno tenga. Muy bien. Es como la guía. Sí, sí. Aquí por el interno hay una que me parece muy importante, porque siempre cuando se presenta un cuadro infeccioso febril, especialmente en infantes, en niños, produce una severa inquietud. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder distinguir inicialmente una infección bacteriana de una viral, teniendo en cuenta que un cultivo tarda 48, 72 horas para el resultado? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, eso casi que es a nivel primario un problema. Yo creo que cada vez las metodologías de laboratorio de tiempo rápido van a ayudarnos a solucionar el problema, por lo menos a no crear más impacto microbiológico de resistencia. Entonces ya están todas estas metodologías nuevas y novedosas que nos permiten hacer una diferenciación. Nos permiten decir son bacterias, son hongos, son estreptococos, son estafilococos, para hacer un uso más racional. Nos permiten, pongamos en infección respiratoria en este momento, decir si esa infección respiratoria es viral o es bacteriana. O sea que la utilización de esto cada vez mayor nos van a permitir un uso más racional del tratamiento antimicrobiano y posiblemente con base a estas nuevas metodologías podamos disminuir sobre todo el uso de antibacterianos que se utilizan indiscriminadamente, ¿no? Porque no tenemos una metodología rápida, ¿cierto?, permanente
para poder tratar de diferenciar entre si son bacterias, si son hongos y si son virus, sobre todo en infección respiratoria, donde uno siempre tiene. Y el ejemplo más grande que todos lo hemos vivido, todos los que trabajamos en la parte hospitalaria, fue esta cosa de coronavirus, ¿cierto? Es una infección respiratoria severa, pero pensábamos que podía haber coinfección bacteriana. Entonces utilizamos masivamente muchos antibacterianos que no le servían al coronavirus, pero como pensábamos con lo mal que estaba el paciente, con la campaña permanente del manejo de la sepsis, entonces yo creo que utilizamos masivamente antimicrobianos y entonces pudimos crear algunos patrones de resistencia creando más superbacterias. Hay una cosa, esta ya es mía, personal, de las gráficas que mostraste en el Mediterráneo, que son abrumadoras, la resistencia en algunos casos terrible, y en muchos países sucede lo mismo. Entonces estaba pensando que en los países escandinavos, especialmente en épocas frías, cuando aumentan las infecciones respiratorias, hay una norma escrita a nivel primario de hacer la diferencia utilizando proteína C reactiva para diferenciar con buena probabilidad, entre infección viral y infección bacteriana antes de recetar antibióticos, ¿no? Sí, esos países escandinavos interesantemente tienen tasas de resistencia mucho más bajas, ¿lo dice Oscar? En general uno mira los patrones de sensibilidad y resistencia de ellos y tienen tasas más bajas de resistencia. Y ellos tienen metodologías bastante frecuentes, sobre todo en infección respiratoria, de mucha avanzada y muy rápida. Entonces les permite esa diferenciación. El uso de la proteína C reactiva nosotros la utilizamos la velocidad de sedimentación, utilizamos la procalcitonina, tenemos una gran cantidad de pacientes, sobre todo pacientes inmunocomprometidos, o el neutropénico febril, donde uno sí quisiera tener una acción más rápida, más oportuna y con menos espectro antibacteriano. O sea que todas estas metodologías nuevas nos tienden a llevar a un uso más racional, sería lo que yo plantearía. Hay otra pregunta por el interno que es muy interesante. Las superbacterias, es decir, las bacterias resistentes a antibióticos, ¿son más contagiosas que las bacterias normales o no? Yo diría que con respecto a si son más contagiosas, no sería como el contexto, pero yo sí diría que tienen mayor letalidad, porque tenemos más dificultades para tratarlas, tenemos menos opciones terapéuticas, y cuando se produce un brote de estos microorganismos, a veces brotes cruzados, entonces tenemos muchas dificultades. Los países, pongamos de nosotros en vía de desarrollo, las dificultades para aislamiento, las dificultades para conseguir medicamentos de buena calidad, las dificultades para el diagnóstico. Entonces yo diría que la contagiosidad puede estar dada por muchos fenómenos que aparecen, pero sobre todo lo que más nos impacta es las dificultades que tenemos tanto para el tratamiento oportuno, el diagnóstico oportuno y el aislamiento oportuno. O sea que a los pacientes hay que darle la oportunidad, pero en todos los temas. Un laboratorio clínico oportuno, un médico oportuno, un aislamiento oportuno, una terapia antimicrobiana oportuna. Nos basamos mucho en esto de la campaña de sepsis, ¿cierto? Y el dolor de cabeza seguramente para muchos de los clínicos, los que están allí, es que nosotros tenemos que actuar en un paciente séptico en 1 hora, máximo en 2, y a veces algunos dicen 4, pero muy rápidamente. Y ese actuar rápidamente también puede estarnos conduciendo a utilizar antibióticos de muy amplio espectro, porque no tenemos una metodología rápida que nos diga exactamente para dónde vamos. Y entonces ampliamos el espectro, y al ampliar el espectro, entonces ayudamos a crear esto. Sin, que vale la pena tenerlo en cuenta, Oscar, es las dosis supermasivas que se utilizan en la industria, ¿no? En la industria vehícula, en la porcina y todo eso. Entonces eso contribuye. Este es simplemente como una anécdota que yo a veces cuando estamos con los residentes o los internos, con los del magíster o los del programa, yo le pregunto, levanten la mano, ¿quién ha tomado antibióticos en la última semana?
Nadie levanta la mano. Entonces yo le digo, entonces no has comido carne, ni pollo, ni verduras, ni nada de esta semana, porque eso viene con una gran cantidad de tratamiento antimicrobiano. Aquí viene otra pregunta, que dos preguntas. ¿Se justifica cultivar la punta del catéter? Y la siguiente es, frente a infecciones de tejidos blandos, ¿sigue siendo el uso de cefalosporinas de primera generación, teniendo en cuenta la tasa de resistencia? Bueno, ahí, esto que yo mostré acá son infecciones hospitalarias, o sea que tienen un criterio claro. Nos basamos en las definiciones de OMS y del CDC. Existe otro grupo de estudio que también lo hacemos, que son los pacientes que vienen de la comunidad, infección hospitalaria, tienen patrones de sensibilidad y resistencia diferentes. Entonces uno tiene que diferenciar entre lo que son infecciones asociadas a la atención en salud o intrahospitalarias contra las infecciones comunitarias. En general, la infección comunitaria tiene unos patrones de sensibilidad mejores. Entonces, eso. También utilizamos dentro de la guía, pongamos los tiempos en los cuales siempre preguntamos la última hospitalización y cuánto tiempo lleva entre la última hospitalización y la llegada a esta nueva hospitalización. Porque sabemos que 3 a 6 meses, en algunos es variables, el paciente puede permanecer colonizado, o sea, estaba en un hospital mucho tiempo. Entonces utilizamos cultivos de ingreso, de protocolo, nos guiamos por toda esta cosa para tratar de hacer el mejor uso de eso. En cuanto a la respuesta a la pregunta de los catéteres, desde los estudios de Mackie, creo, en que se utilizaba la punta del catéter, ¿cierto? Hoy se hace como una diferenciación. Nosotros en algunos lo conservamos, pero se hace una diferenciación en el sentido que utilizamos los cultivos periféricos, pero utilizamos un cultivo transcatéter y tratamos de contar el número de microorganismos que aparecen, sobre todo en el cultivo transcatéter, para hacer una diferenciación si es una infección por el catéter o no es una infección por el catéter. Siempre tomamos periféricos transcatéter y tratamos de hacer concentraciones del número de microorganismos en el cultivo transcatéter. Un par de últimas preguntas. En Colombia se conoce más de la resistencia a carbapenémicos por Enterobacteria cloaca y su caracterización molecular. ¿Hay importancia investigarlo a pesar de que no haya tantos reportes en infecciones hospitalarias? Sí, Enterobacter cloacae para mí ha sido una bacteria que ha ido como apareciendo paulatinamente, seguramente por la presión y los mecanismos que tiene de sobrevivencia. Me parece que sin ser similar a Cinetobacter, cierto, es una bacteria que va para allá, en el sentido que me da la impresión de que se queda también en el habitáculo hospitalario. Y cuando un microorganismo eso se queda expuesto no solo a lo que colocamos en los pacientes, sino en los sitios donde se queda. Entonces yo creo que sí hay estudios en Colombia, ¿cierto? Hay grupos grandes en Colombia de estudio de resistencia. Como te digo, acabamos de pasar de un seminario grandísimo y uno lo que ve cuando muestran es que Enterobacter cloacae poco a poco ha ido apareciendo cada vez más y con patrones de resistencia muy importantes. Listo. Hay una cosa que a mí me impresiona y yo no sé cuál es el papel del laboratorio y la investigación en la determinación de esos genes transportados por plásmidos como el MCR1, que va de bacteria en bacteria y resulta que bacterias de diferentes familias terminan siendo resistentes en forma cruzada. Creo que ahí el laboratorio y la investigación en genómica y probablemente proteómica en estos nuevos aparatos pequeños podría de repente tener un área de investigación muy importante en los próximos años. Sí, sí, es correcto. Es correcto, o sea, y es para donde vamos, donde va sobre todo, ¿cierto? Creo que un uso adecuado de la terapia antimicrobiana implica que la parte genómica, la parte de investigación de enzimas, la parte de genes que producen, ya se sabe que pongamos ciertos tipos de genes cuando tú los encuentras rápidamente y en los primeros
momentos de contacto con el paciente, pues te pueden decir, te diferencian entre gram positivos y gram negativos, y de una vez te están diciendo cuál es el patrón de sensibilidad o resistencia que va a tener ese microorganismo que se está detectando. O sea que la genómica y la proteogenómica van para allá rápidamente, sin descartar lo otro, ¿no? Porque y hay que tener en cuenta siguen siendo importantes. El riesgo que supone ir a un hospital para cualquier cosa e infectarse de la bacteria que está circulando en el ambiente, en los rieles, en los muebles. Así que yo creo que uno de los grandes avances será cuando podamos llevar el laboratorio microbiológico al paciente y no viceversa, ¿no? A la Eso es cabecera muy del paciente. importante. Sí, a la casa del paciente más que a la cabecera. De pronto hasta allá, sí, claro. Bueno, yo creo que Raúl, fantástica conferencia, muy entretenida, muy didáctica, y querría terminar con un comentario. En los Estados Unidos, que donde llevan las mejores estadísticas, más de 2,5 millones de pacientes se infectan por estas superbacterias cada año, y de ellos 25,000 o 30,000 mueren de esas infecciones, de acuerdo al CDC. Y lo que han expresado los directivos del CDC es el miedo que les da del regreso a la era preantibiótica, cuando la gente moría por millones de infecciones tales como neumonía o infecciones estreptocóxicas de la garganta, de infecciones de cortadas, infectadas, e inclusive después del nacimiento. Así que esta conferencia nos abre las expectativas y nos llena más de inquietudes que de respuesta, pero precisamente eso es lo que se busca con estas conferencias, que la gente se inquiete sobre lo que está pasando en el mundo. Raúl, muchas gracias. Esperamos que a los presentes se hayan aprovechado y hayan gozado tanto de la conferencia como nosotros. Muchas gracias, Raúl, y que tengas una buena noche. Bueno, a todos nuestros participantes queremos agradecerles al doctor Raúl Corral, al doctor Óscar Gutiérrez por su presencia, por acompañarnos en estos eventos de actualización. Para nuevos eventos, ustedes podrán consultar a través de la página Lumira Colombia, www.lumira.com.co. A todos, muchísimas gracias por su participación. Esperamos compartirles nuevos eventos de actualización y les deseamos a todos una feliz noche. Hasta luego.